jueves compartíamos una palabra con los varones, los caballeros. Y no sé por qué el Señor nos ha direccionado y tratamos con los sacerdotes de la casa. Hoy yo quiero hablarle a la familia. Quiero traer una palabra pastoral a la familia. Quiero compartir una escritura y darle gracias a Dios por este tiempo. El libro de Job, capítulo 1, versículo 10, dice una pregunta. Esta pregunta la hizo nuestro enemigo, el enemigo suyo y el enemigo de su casa. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Me llama mucho la atención la pregunta que le hace el enemigo al Señor. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que él tiene? Dios añada bendición a su santa palabra. La puede dejar ahí. Damos gracias al Señor y le pedimos a Dios que nos bendiga para poder ser bendición en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Siéntese un momentito, gloria al Señor. Doy la gracia por la hermana Heidi, quien estuvo ministrando en el día de ayer. 2 veces me ha tocado venir a un culto sábado y me he llevado la bendición de escuchar y de ser ministrado por las palabras que Dios pone en la boca de esta su sierva. Así que bendigo a Dios por ella en el nombre de Jesús. Para mí es un gozo estar aquí para compartir un tema que toca el corazón de nuestro Dios. Antes que la iglesia existiera, existió el matrimonio, posteriormente la familia. Matrimonio, Adán y Eva, luego la familia, Caín, Abel y los demás hijos que tuvo. Entonces, cuando hablamos de la familia, es un tema que a nuestro Dios le complace que nosotros lo toquemos. Porque el enemigo odia a una familia que honra a Dios, a una familia que se dedica a Dios, a una familia que entiende lo que representa ser familia. Y el enemigo ataca a la familia. Y cuando hablo de familia, hablo de usted, su compañero o compañera, y también hablo de sus hijos. Pero también debemos incluir a nuestros familiares, hermanos, primos, tíos, abuelos, porque la buena convivencia que fluye en un hogar cristiano, en una familia cristiana, también bendice a nuestras demás familias. ¿Alguien dice amén? Para mí, hablar de la familia se ha convertido en una gran prioridad. Yo en mi país predico y visito muchas iglesias, pero últimamente Dios me ha direccionado para hablar a las familias, para hablar a los matrimonios, para hablar a los sacerdotes de la casa. Porque cuando hay familias bendecidas y sanas, las iglesias también son bendecidas y son sanas. Gloria al Señor. Allí es donde comienza todo. Mire, la familia está bajo ataque. Hay mucha presión en este tiempo. Los valores contrarios a nuestra fe parece como si derribaran los muros de protección que debe existir en nuestro hogar, en nuestra familia. Y yo quiero que usted sepa
que a pesar de la condición en la que está la sociedad o de la condición en la que hoy en día nosotros vemos que se manifiesta lo que es las redes sociales, como compartíamos con los varones, hay esperanza. ¿Cuánto creen que hay esperanza? Entonces yo quiero hablarle hoy a usted sobre familias cercadas por la gracia de nuestro Dios. ¿Usted ve cómo dice esta escritura aquí? No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene. Es bíblico que nuestras familias estén cercadas por la gracia de nuestro Dios. Pero a pesar de lo que vemos, hay una esperanza. Y quiero que usted sepa que la respuesta no está en nuestras propias fuerzas. No. No está en estrategias humanas, ni tampoco en autoayuda que recibimos de terapeutas, de psicólogos, que son importantes. Porque hay cosas que cuando no la podemos manejar nosotros, que venga un profesional, sobre todo direccionado por la presencia del Espíritu Santo, es una bendición buscar este tipo de ayuda. Pero eso no es el todo. La respuesta y la única respuesta verdadera se encuentra en esta verdad bíblica. Dios tiene el propósito de cercar tu familia con su gracia. Dios quiere ser la cobertura de tu matrimonio. Dios quiere ser la cobertura de tu hogar. Hoy quiero que sepa que no voy a hablar a familias que son perfectas. No. Quiero hablar a familias que son cercadas por la gracia del Señor. Familias que a pesar de sus fallas, porque todos adolecemos, como yo le decía a los sacerdotes de esta casa, no puedo venderme como el que más, porque en 38 años, quien está frente a mí sabe cómo ha sido desde muy jovencito nuestra vida. Hemos tenido alta, hemos tenido baja, hemos cometido errores, nos hemos equivocado. Uno de nuestros hijos hasta se nos apartó por 9 años. Hoy le sirve al Señor, tiene un hogar bendecido, es un predicador, un pastor de joven. La otra vez le decía que cantaba. Él me dijo, quiero una pausa de la música, porque siento que hay otras cosas que Dios quiere madurar en mí. Hoy él es pastor de joven en una iglesia en Villa Altagracia y además es un predicador de la palabra de Dios, y esto como que le apasiona más. Pero me duró 9 años apartado del Señor. Eso significa que en algún punto el pastor Luis se equivocó. Fui llamado al ministerio muy joven, una iglesia que no entendió en principio este llamado. Y siendo joven y de una iglesia en cierta forma numerosa, porque no era una iglesia pequeña, yo un neófito, un ignorante de lo que era el ejercicio pastoral, entre comillas, claro está, porque una cosa es la teoría y otra cosa es el ejercicio. Yo podía tener estudio, yo podía dominar algunas cosas de la palabra, pero no. Pero fui nombrado. Y como era nuevo, le decía a mis hermanos varones, yo le dediqué mucho tiempo. La iglesia me absorbió y me descuidé de mi casa. Como que puse más prioridad hasta que Dios puso un stop en mi vida y me dijo, yo estoy primero, pero luego está tu casa. Y después de tu casa está la iglesia. Por eso yo decía a los sacerdotes de esta casa que no hay nada más importante para ellos después de Dios que su matrimonio y su familia. Nada.
En la medida en que las cosas funcionan correctamente en el hogar, en la medida en que una casa, un hogar es cercado por la gracia, la misericordia, la bondad inmerecida de nuestro Dios, mire, las cosas, todo lo demás fluye. Y ya veremos en el desarrollo de esta conferencia. Decía que no estoy hablando a familias perfectas, sino familias que tienen falla, que tienen dolores y que tienen luchas, pero que viven bajo el amparo, la protección y el favor inmerecido de nuestro Dios. ¿Qué significa estar cercado por la gracia de nuestro Dios? Lo primero es analizar, y aquí es una iglesia multicultural, es una iglesia de personas de diferentes naciones, y deben comprender lo que es una empalizada, lo que es una cerca, ¿verdad? Es algo que primeramente delinda una propiedad de otra y tiene como prioridad marcar un territorio, esa cerca. Una cerca alrededor de una propiedad, el propósito nunca es apresar lo que hay dentro. No. Tiene tres propósitos fundamentales. Número uno, proteger. Esto implica mantener alejado este territorio de los peligros externos que están fuera. Como que no se meta un animal que atropelle la hortaliza, como que no se meta un animal que provoque situaciones, o que el ratero, el que roba o el que hurta, no le sea tan fácil como entrar. Y por eso es que las personas ponen cerca y dividen. Pero también es definir. La cerca se pone para definir, marcar territorio y, ¿por qué no?, una identidad. En el caso que a nosotros nos ocupa, es que usted le diga al enemigo: esta familia le pertenece al Señor. Gloria a Jesús. Y por último, preservar, guardar lo valioso que hay dentro de esa cerca. Ese es el propósito de una cerca. Así es la cerca de gracia de nuestro Dios. No es un castigo, sino un acto de amor y de misericordia que nos rodea. ¿Y por qué le dije que es bíblico? Por la escritura que tenemos aquí detrás. El diablo se da cuenta cuando una familia está bajo la cobertura, porque ciertamente, como se predicaba en el día de anoche, no toda familia que va a una iglesia cristiana evangélica, ella hablaba de los pámpanos, ella hablaba de estar en Cristo. No todo el que ocupa una silla en una iglesia está en Cristo Jesús. Entonces, no toda familia que va a una iglesia está cercado por la gracia. Son muchas las cosas que se deben tomar en cuenta, que se deben hacer para que no haya brecha, para que ciertamente esa cerca esté levantada, protegiendo, y que el enemigo, escuche bien, tenga que hacer esto que está aquí. Cuando él quiso irrumpir en la vida de Job y de su familia, tuvo que pedir permiso. Pero si encuentra a Job en desorden, falto de integridad, que no se ocupaba de su familia, que de hecho hasta consagraba, cubría, oraba, si él lo encuentra descuidado, ni siquiera lo mira. ¿Cuánto llaman la atención como familia del enemigo? Como dicen en mi país, hello, ¿hay alguien atento? Yo prefiero tener la atención del enemigo como familia. Prefiero tener la atención del enemigo como siervo. Porque es que el enemigo no pone sus ojos en cualquier cosa. Un cristiano descuidado, una familia descuidada, dice: yo ya no voy de robo, ya no tengo que hacer muchas cosas ahí, porque ahí hay descuido, ahí no hay disciplina, ahí no hay orden, ahí Dios no está ocupando el centro, ahí, etcétera, como dicen allá en mi país.
Dice la Biblia: ¿no le has puesto tú un cerco de protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Y le dijo: tú bendices su trabajo, tú bendices su rebaño, tú lo has bendecido grandemente. Hoy, ciertamente, a través de la obra de Cristo, nosotros podemos vivir bajo ese mismo cerco. Pero, al igual que en el caso de Job, la gracia no es un seguro en contra de la tormenta, pero sí un refugio en medio de ella. Este mundo está vuelto un caos. Las familias están divididas. En un hogar hay 5 miembros, están juntos pero separados, están en un mismo lugar y en ocasiones hasta ausentes. Porque el papá está por un lado, la mamá está por otro, así anda el mundo. Van a una pizzería, van a una heladería y están totalmente divididos. Se sientan a compartir una pizza, se sientan a compartir un helado, pero cada cual con un dispositivo electrónico, cada cual en su mundo. El papá le da par de dos a la esposa par de dos le dan los hijos, y como que no hay una intencionalidad de que realmente haya una unificación y haya una relación íntima y estrecha en la familia. Y eso es lo que vivimos. Ahora bien, en medio de todo ese tumulto, en medio de todos estos problemas y estas dificultades, ahí la gracia de Dios se convierte en un refugio para nosotros. Una familia cercada por la gracia no está exento de los problemas, pero sí tiene la seguridad de que en medio de los problemas Dios está con ellos, transformando toda circunstancia para bien. Porque como dice Romanos capítulo 8 versículo 28, si lo pone acá por favor, Romanos 8, 28, se lo leo acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuántas familias aman a Dios acá? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toda familia que conoce al Señor, que sirve al Señor, tiene un propósito. Y esa familia Dios la ha tomado para hacer bendición donde Él la ha establecido. Y ciertamente no estamos exentos de que se vengan los problemas, de que vengamos y tengamos dificultad. Pero Dios está ahí. Y nosotros estamos conscientes de que Dios está ahí y de que Dios tiene el control de todo. Cuando usted no cree esta palabra, le pasa como le pasó a los discípulos en medio de la tormenta. Pastores, ellos estaban ahí, Jesús estaba ahí, acostado en la popa. De repente viene un temporal, viene una tormenta y el agua comenzó a anegar la barca y comenzó a llenarse la barca. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Cogieron un morro, cogieron un cántaro, un jarro, una ponchera y comenzaron a sacar agua de la barca. Pero los esfuerzos de ellos fueron muy poquitos y mientras más sacaban, más se anegaba la barca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos, al recordar, darse cuenta que ahí estaba el capitán de la barca, que debe ser el capitán de tu casa, que debe ser el capitán de tu matrimonio, cuando ellos se acordaron que él estaba ahí, le dijeron: ¿no tienes pena? Yo hubiese sido Cristo y yo, pues yo estoy aquí desde el principio y lo estoy mirando haciendo sus esfuerzos y me tienen como un extra. Dios y su Santo Espíritu no es un extra en tu matrimonio, no es un extra en tu casa, no es la última o la segunda opción, debe ser la primera. Si ellos inicialmente dicen: Jesús, el tiempo se está nublando,
¿qué vamos a hacer? Viene agua, viene yo, tranquilo, dice Jesús. El que controla la tormenta está aquí. El que le habla al mal y le obedece está aquí. El que le dice a los vientos, cálmense, está aquí. Y ellos hubiesen tenido paz. Pero muchas veces nosotros tenemos a nuestro Dios como un extra. Y no debe ser. Mire, hay pilares en esa cerca donde la gracia de Dios se hace evidente. Y quiero que vaya conmigo, porque le voy a hablar de 4 pilares que quiero que queden en su corazón, porque lo único que busco es que pongamos atención a la familia. Y usted dirá, pastor, pero que somos cristianos y siempre estamos pendientes a la familia. No. No siempre estamos pendientes a la familia, y se lo dice un pastor que en un momento dado se descuidó y tuvo que retomar el rumbo. No son obras que usted y yo podamos hacer para ganar la gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque ya nosotros hemos recibido esa gracia. Esa gracia se ha manifestado. Ahora bien, como no son obras que usted y yo podamos hacer para ganarnos la gracia, son el medio por el cual, escuche bien, usted va a permitir que su casa, que su familia se fortalezca y esté protegida. Pilar número 1, quiero hablar de pacto y de principio. Hablamos de la cerca de la verdad. Hubo un hombre en el libro de Josué, capítulo 24, 15, que usó una expresión: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un adorador muy famoso, Estanislao Marino, que él tiene una canción que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Los sacerdotes de esta casa cambien esa expresión: es yo y mi casa. ¿Por qué? Porque usted tiene una labor, un compromiso sacerdotal delante de la presencia de nuestro Dios, que no se lo puede delegar al pastor, que no se lo puede delegar, como decíamos el jueves, a la escuela bíblica. Usted tiene una responsabilidad como esposo, una responsabilidad como padre, y esto no puede olvidarlo nunca. Por eso dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero que usted sepa que esta fue una decisión deliberada, intencional, en medio de un caos que había en el pueblo, en medio de un descuido que había en el pueblo, en medio de una generación que se había apartado de Dios y se había ido tras otros dioses. Y por eso Josué dijo: cuidadito, mi familia y yo no estamos allá, estamos acá. Hay un hombre que se atreva a decir esta expresión de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, esa cerca de gracia comienza cuando, como padre o cabeza de familia, tomamos la decisión de establecer nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted sabe, cuando edificamos sobre arena, lo que acontece: vienen los vientos, viene la tempestad y nuestros hogares se van a pique. Ahora, cuando estamos anclados, cuando estamos edificados sobre la roca que es Cristo, no importa lo que venga, Cristo será la protección, Cristo tendrá esa cerca de cobertura, y no importa lo que venga, porque va a venir. No es estar exento de situaciones o de dificultad, sino saber que Dios está ahí. Aleluya. Y que va a direccionar a ese hombre, a esa mujer que está siempre en la presencia de Dios, alimentándose de Dios, recibiendo instrucción de Dios. Y eso solo se logra mediante disciplina espiritual. La palabra de Dios se convierte en el manual de ese hombre, de esa familia, y todo lo que esa familia hace, escuche bien, primero se lo consulta a Dios en oración. Segundo,
se pasa por el sedazo de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque hay cosas que a veces usted quiere hacer y usted lo confronta con la palabra, y la palabra le dice no conviene, pero usted quiere forzar. Cuando usted camina bajo la cobertura de la gracia de Dios, cuando usted camina bajo la dirección del Espíritu Santo, usted no toma decisiones a la ligera. Usted primero ora, usted primero le dice a su familia: necesitamos o queremos o realizaremos, vamos a ir delante de la presencia de Dios, vamos a orar, yo te pido hijo, yo te pido hija, mi esposa, vamos a clamar para ver si esta es la voluntad de Dios. A veces andamos como chivos sin ley, como que Dios no existe, y luego nos pasa como le pasó a los discípulos en la barca. Cuando estamos en la dificultad o en el problema, ahí entonces queremos, pastora, acudir a Dios, cuando Dios dice: acude a mí primero. Dios es nuestro consejero, Dios es nuestra dirección. Usted y yo no podemos nunca, y esto es una labor sacerdotal que le compete mayormente al padre, porque el padre ni siquiera en la mujer debe delegar su autoridad. Cuando Adán cometió el error, Eva pecó, cometió su error, y cuando Dios llamó, no llamó a Eva, Él llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde tú estás? Húyale a ese donde tú estás como cabeza de su casa, de que Dios le llame. Porque Dios nos va a pedir a cuenta sobre cómo hemos administrado o cómo hemos sido como mayordomo de nuestra casa, de nuestro hogar, con nuestra pareja. Porque una cosa es ser cabeza de la mujer y otra cosa es ser cabeza del hogar. El cabeza de la mujer tiene que ver mucho con la relación de matrimonio, pero cuando hablamos de cabeza de hogar, estamos hablando de algo que abarca no solo a la esposa, sino también a todos los hijos. Y los hijos son herencia. Los hijos son regalos. Y como tal, se deben cuidar y se deben valorar. La palabra de Dios, al convertirse en ese manual, nos direcciona de manera correcta. La gracia nos da el deseo y el poder para vivir según los principios de la Biblia y no según los principios de este mundo. Hay muchas familias que se han desenfocado, lastimosamente. Diga: la mía no. Es que no escuché ninguno. De eso se trata, hermano. Que la palabra, si el Espíritu Santo nos confronte, que nos haga ver dónde adolecemos y dónde hay algo que debemos enderezar. A veces yo le pregunto al Señor: ¿por qué no me permites predicar un mensaje de empoderamiento? Que ponga una iglesia. A veces yo le pregunto esto. Y estoy entendiendo que hay una labor para un evangelista. Hay una labor para aquellos que se llaman apóstoles. Pero cuando se trata de un pastor, no sé, pastora, si usted lo entiende de esa forma, pero es diferente. Porque Dios como que nos ministra y nos habla de las cosas que realmente no es que el evangelista, lo que pasa es que el evangelista Dios lo usa para trastornar el corazón del que no conoce a Dios. Y tiene una palabra fresca para conquistar las almas, para que las almas vengan y se salven. Y puede tener un mensaje congregacional que bendiga a la iglesia también. Pero la dirección de Dios hacia el pastor es como un poquito más claro si se ejerce una labor pastoral correcta en una iglesia. Y por eso a veces yo le digo al Señor: ¿por qué este tipo de palabra? Quizás porque lo viví, quizás porque lo experimenté, quizás porque en algún momento, como ya he dicho 3 veces con esta, me descuidé y pagué un precio. Hoy yo le doy gracias a Dios que a través de las redes de Misionera El Olivar, Dios bendigo a mi hija que está ahí, bendigo a mis hijos que están ahí, aunque no estén aquí presentes. Pero en el principio no fue así. Y Dios quiere direccionarnos para que las cosas en nuestros hogares y en nuestras familias marchen bien.
Quiero hablar del pilar número 2, es la oración. Esta es la acerca de la dependencia. Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Será salvo quién? Tú y tu casa. Note que ahí dice, cree en el Señor Jesucristo. Se le está diciendo al sacerdote. Cuando el sacerdote cree, cuando el sacerdote confía, cuando el sacerdote depende de Dios, su casa está segura. La oración es el acto de reconocer que no podemos proteger a nuestras familias con nuestras propias fuerzas. Debes cercar tu familia con la oración cada mañana. Cubrir con la oración a tu familia durante el día. Consagrar en oración a tu familia durante la noche. Como a modo de interiorizar un poquito. ¿Cuántos se levantan y porque ya es tarde se van al trabajo y se les olvida que deben cubrir su casa, que deben cubrir su familia con la oración? Eso es dependencia. Señor, yo me voy, pero mi familia queda. Señor, yo me voy, pero mira a mi esposa, mira a mis hijos. Durante el día, y eso yo se lo agradezco a Dios por mi esposa, que mi esposa siempre está orando por nosotros, siempre está cubriéndonos a nosotros, y ella siempre en el carro, a veces nos montamos en el carro y yo prendo el vehículo y ya nos vamos, y ella la escucho que, como quien dice, como para llamar mi atención, no has orado. Porque por eso está la esposa, ayuda idónea. Y ella dice, Señor, mira hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Yo siento reprensión, escucho la oración y le doy gracias al Señor. Y trato en lo eventual de copiar el ejemplo. A ver si me entiende. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque nosotros como cabeza muchas veces nos descuidamos. Estamos muy abrumados, estamos muy cargados, estamos pendientes a todo lo que se necesita en el hogar, que si el trabajo, que si las deudas o los biles, como dicen acá. Estamos como muy cargados, pero una buena labor sacerdotal, ese tipo de distracción lo combate y trata de amar con sacrificio a pesar del cansancio, amar con sacrificio a pesar de los problemas y cumplir con esa labor como cristiano. Es clamar por la gracia salvadora, sustentadora de nuestro Dios sobre cada miembro de nuestra casa. ¿Hace cuánto tiempo usted no menciona por nombre cada miembro de su familia cuando usted se postra de rodillas? O solamente hace una oración colectiva. Sus hijos son diferentes todos. Mi Jerry es diferente, mi Jaylee es diferente, mi Jacob igual. Porque yo como padre debo decir mira a mis hijos y no puedo decir mira a Jerry y enfocar lo que yo conozco y donde él adolece? ¿Hace cuánto tiempo tú te postras y no presentas a cada miembro de tu casa? ¿Hace cuánto tiempo, amada hermana, usted no ora por su cabeza, por su sacerdote, por ese hombre, compañero de vida que Dios le dio? Que usted habla con Dios, pero es más fácil atacarlo, vociferarle, decirle muchas cosas y sobre todo lo negativo, nunca afirmar nada, nunca bendecir nada. Usted ve dificultad, ve alguna situación en su esposo, antes de usted avasallantemente atacarlo, hable con Dios y usted verá cómo el Espíritu de Dios se va a encargar de direccionar a su marido. Una mujer sabia edifica su casa, una mujer sabia ora, clama. Un hombre sabio, un hombre que ejerce una buena labor sacerdotal, clama, ora, ayuna, presenta su casa, presenta su hogar, ministra en su hogar, disipula su hogar, enseña su hogar. Eso es lo que establece la Biblia. Como decía la hermana Heidi ayer, a veces creemos que los mandamientos son los 10. No, hay muchos mandamientos que no pueden ser obviados. Y eso de cubrir, discipular, enseñar, lo dice la palabra. Cuando vayas por los caminos, cuando te sientes en la casa, cuando vayas en el carro. No lo dice así per se, ¿verdad que no? Pero eso es lo que nos aconseja nuestro Dios. Tercer pilar, y ojo con esto.
Es el pilar del perdón y de la restauración. Importante tomar esto en cuenta. Esta cerca se llama la cerca de la misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: sobrellevaos los unos a los otros. ¿Por qué usted cree que dice sobrellevado? ¿Por qué usted cree que dice sobrellevaos los unos a los otros? Somos personas totalmente diferentes. Tenemos nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestro carácter. El padre debe dedicarse a conocer a sus hijos, a conocer a su esposa, y viceversa. La esposa debe igual, los hijos igual, porque en la medida en que usted y yo nos conocemos, nos podemos sobrellevar. Hay esposas que dicen, por ejemplo, la mía dice: si Luis está diciendo algo que le molestó, déjenlo que él termine, porque aunque usted lo interrumpa, él va a decir lo que le molestó. Ya me conoce. Y ella entiende que cuando yo digo lo que voy a decir, ya me callo y ya me quedo tranquilo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Cuando usted conoce a su esposa, cuando usted conoce a su esposo, no hay problema. ¿Por qué? Porque usted puede sobrellevar. Y en ese sobrellevar los unos a los otros, se dice: perdónense unos a otros. ¿Por qué dice perdónense unos a otros? Porque nos vamos a ofender en cualquier momento. Pero el problema no es que nos ofendamos, no es que yo diga algo que le moleste a mis hijos o que le moleste a mi esposa, sino que yo tenga la capacidad y la humildad de reconocer. Por eso dice: perdonaos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también perdonen. Y esta cerca es tan delicada que dice que si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a tu esposa, si tú no perdonas a tus hijos, lastimosamente él a ti tampoco te va a perdonar. Eso es por lo que dijo la hermana Heidi. Si descuidamos esa parte ahí del perdón, podemos perder la salvación. El perdón es una decisión. No es algo emotivo o emocional. Es que usted decida hacer lo que Cristo hizo y Cristo perdonó. Nosotros estamos llamados a perdonar. Mire, en toda familia hay heridas, hay ofensa, hay decepciones. La gracia, escuche bien, la gracia de Dios es lo único que nos da la capacidad para perdonar, como usted y yo hemos sido perdonados. Gloria a Dios. Una familia que está cercada por la gracia no es una familia donde no hay conflicto, no, sino donde el conflicto se resuelve, pero con humildad. Y el perdón, cuando hay humildad, fluye libremente y restaura la unidad familiar. ¿Qué hace usted con permitir que el enojo le dure un mes cuando el Señor le dijo que no se ponga el sol? Y a veces tenemos una semana molesto con la esposa o molesto con el esposo. Hello. Y a veces el esposo, como aquí tenemos 2 y 3 habitaciones, se va para la habitación de los muchachos y se queda la esposa sola. Y a veces la esposa le dice a la niña: patrones, ven y duerme conmigo. Y la niña se pregunta: ¿y por qué no papi y yo? Y ahí vamos creando un patrón generacional, que lo mismo que ve en mamá, luego lo va a replicar mañana. ¿Ve por qué es importante una buena labor sacerdotal? Entender la responsabilidad que como matrimonio tenemos de conducir una familia que esté bajo la cobertura y la gracia de nuestro Dios. Y al nombre de Cristo, hay heridas, pero esos conflictos, esos problemas, cuando hay humildad, fluyen. Porque si yo te pisé, ¿qué me cuesta? Dice: ay, mi amor, perdona. Pero a veces pisamos, es que tú nada más estás en el medio. Hey, así no es. Que Dios nos bendiga, hermano. Importante entender. Es nuestra responsabilidad mantenerla cerca de gracia. Hay un último y cuarto pilar que se llama amor, agape o ágape.
Esta es la cerca del propósito. Primera de Corintios 13, 4 al 7, entre sus palabras dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este amor no es un sentimiento, es una decisión. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué dice, amado, Romanos capítulo 5, versículo 5? Ahí. El amor, Romanos capítulo 5, verso 5. Gloria al Señor. ¿Lo tiene ahí? Ok. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces escuche muy bien. Este amor no es un sentimiento pasional, ni un sentimiento de deseo. Estamos hablando de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que tiene la capacidad de ser paciente, de ser bondadoso, de perdonar toda culpa, de creer, escuche bien, de esperar y de soportar. Hay gente que se le olvida el compromiso que hizo. Hasta que la muerte lo separe fue lo primero. Pero luego usted prometió amar en medio de la bendición y en medio de la adversidad. En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Entonces yo estoy hablando de un amor que va más allá de ese amor pasional que todos conocemos, o ese amor eros que todos conocemos. Estoy hablando del amor de nuestro Dios. Ese amor es la gracia, amando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos por lo que son. ¿Y qué son nuestros hijos? ¿Qué son nuestros cónyuges? Hijos de Dios, igual que nosotros. Y al nombre de Cristo. Y la regla de oro o áurea, como dicen otros, es hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo, Dios nos ayuda. Este amor del que yo le hablo tiene propósito. Y el propósito de ese amor es la unificación familiar. Reflejar el amor de Cristo a este mundo. Usted sabe una cosa, que nuestras familias son como ejército. Somos un ejército que tenemos alma. Somos un ejército que estamos llamados con propósito, donde Dios nos ha direccionado y nos ha establecido. La comunidad debe ver en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, lo que ellos quieren que exista en el de ellos. Usted y yo tenemos que ser familia marcada con un propósito. Los cabezas de hogar deben ser, no voy a decir la palabra envidiado, sino que deben ser tan confiables que el vecino que está al lado pueda ir a su casa y decirle a usted: quiero que me des un consejo, porque veo que tienes un hogar, una familia, una esposa, unos hijos bendecidos. No que les rehuyan por lo que sienten, por lo que ven y por lo que perciben que no es de Dios. Familia cercada por la gracia del Señor. Dios pone una cerca, ciertamente ya lo hemos leído, pero es nuestra responsabilidad mantener esa cerca. Escuche bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Revisando, mirando. Y te doy 3 puntitos solamente, pues ya estoy terminando. Revisa las brechas. ¿Hay pecado no confesado o falta de perdón en tu casa? Hay mucho silencio. Parece como que se ha metido una unción de embeleze. Y como que Dios, en vez de hacernos hacia afuera, nos está como interiorizando hacia adentro.
Hay falta de comunicación en tu casa, y cuando hablo de comunicación asertiva y afirmativa. Ese tipo de conversación, oh gloria al nombre del Señor. Familia cercada por la gracia. ¿Hay alguna negligencia espiritual en tu casa, en tu familia? Nosotros hablábamos con los sacerdotes de la casa. ¿Hay algún descuido en lo cual tú tengas que poner algún tipo de correctivo? El pastor Marco en Santo Domingo, que Damaso conoce, él daba una conferencia de la familia y él decía que a veces es bueno comparar la salvación de nuestra casa con un túnel donde entramos con nuestra familia, pero cuando salimos allá, ¿salimos solos o salimos con ellos? La gracia nos convence del pecado para que podamos arreglar esas brechas con la ayuda de Dios y con la humildad necesaria. Debemos ser humildes y debemos ser honestos. Fortifique los pilares que están débiles en su casa. Si tu familia en la oración es débil, sea honesto y fortalezca esa debilidad. Sea humilde y diga ciertamente, porque a veces escuchamos el mensaje dominical, escuchamos la exhortación de la palabra y no se hace carne y sangre en nuestras vidas. ¿Te has descuidado de tu dependencia, de la oración delante de la presencia de Dios? Hay situaciones de perdón y el perdón es escaso. Hay que buscar la gracia y humillarnos. Y un último consejo: vigile la puerta, sus sentimientos, sus corazones. ¿Qué usted está permitiendo que entre en su casa? Que entra a través del televisor, que entra a través del internet, que entra a través de las amistades. Decíamos a los sacerdotes, usted es el guardián de la atmósfera de su casa. Usted no puede estar distraído, sacerdote. Usted tiene que estar pendiente a todo lo que represente una amenaza para su casa. Usted debe entrar a la habitación de sus hijos, ver que pegan ellos en la pared, ver que ellos hurgan en el internet. Usted no puede estar distraído. Usted es un sacerdote. Dios le ha delegado una responsabilidad. Entra usted a la habitación de su casa, de sus hijos, y sus hijos se despiertan y lo ven postrado de rodillas, orando, intercediendo por ellos. Es usted de los padres locos en Dios que agarran el aceite y ungen cada entrada, cada salida de su casa. Es usted esa madre que va con el aceite y mientras su hijo, su hija duerme, le pone aceite y le dice a Jehová: Jehová, este hijo tú me lo has dado, esta hija es tuya, a ti te pertenece. Padre, yo la cubro con tu gracia, yo la unjo en el nombre poderoso de Jesús. Debe cuidar la puerta de tu hogar, debe cuidar la puerta de tu familia. La gracia nos da el discernimiento para vigilar la puerta. La intimidad y la búsqueda nos dará el entendimiento para cuidar la atmósfera de nuestro hogar. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces creemos que solamente son las cosas humanas, como los vocabularios obscenos
o como cualquier otra cosa que usted pueda ver en las redes sociales o pornografía, lo que sea. No, por ahí entran influencias, por ahí entran malos espíritus, por ahí muchas veces ponen a nuestros hijos a ser devotos de cosas que no se corresponden a lo que nosotros enseñamos, practicamos y recibimos de parte del Señor. No podemos dormir. Cristo viene ya, aleluya. La venida de Cristo está cerca y yo no quiero irme solo. Yo me quiero ir con mis hijos. Yo no puedo ser ese predicador que gana alma para Cristo mientras mi casa se está perdiendo. No. Yo no puedo ser ese predicador que enseña o que ministra matrimonio cuando su matrimonio está deshecho y está destruido. Pero tampoco puedo ser ese predicador que mientras yo estoy aquí, mi esposa me esté cuestionando. Como hombre de Dios, parémonos. Defendamos nuestro territorio. Pongámosle límite al enemigo. Digámosles al diablo: tú no puedes, esta casa le pertenece a Jehová. No tiene facultad ni potestad sobre mi familia. Yo quiero hacerle una invitación hoy. Es a que se acerque a Dios un poco más. A que clame a Dios por su misericordia, que cubra con su gracia su familia. Y quiero que sepa lo siguiente: no se trata de ser una familia perfecta. No es eso lo que he hablado, porque todos adolecemos, sino de ser una familia protegida por el Dios que sí es perfecto y que quiere lo mejor para nosotros. Aleluya. La cerca de gracia no es un muro de concreto impenetrable que usted y yo hagamos con nuestras manos. Es un escudo vivo de fe, de esperanza, de amor, pero sostenido por la poderosa mano de nuestro Dios.